Bueno, amigos Finansapiens, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque sabemos que nos ven y nos escuchan dónde, cuándo y cómo se les da la gana, donde mejor les acomoda. Y es más, nos hemos dado cuenta que hasta en Alemania, por eso les decimos Guten Tag, pero, ¿verdad? Eso no lo viste Ah, venir. Ya escucharon por ahí, está Bernardo López, nuestro coanfitrión. ¿Cómo estás? muy bien, Julio. Fíjate que yo también reviso, ahora me doy cuenta que tú también eres así de revisar los analíticos de las plataformas de podcast y demás. ¿Cuál es el país que más te ha sorprendido que dices, ay, tengo descargas de aquí? Alemania me suena mucho y yo creo que la verdad estamos hablando de tal vez, pues no sé, algún paisano que ande extraviado por allá o más que extraviado, pues a lo mejor está viviendo por allá, le da la nostalgia y dice, ay, a ver qué están haciendo en México y pues encuentra a dos personajes que hacen este pequeño espacio. Y a lo mejor dice, bueno, pues el chiste es escuchar español en acento mexicano y ya, aunque Y ya. digan cualquier barbaridad, ¿no? Puede Sí, ser. sí, sí. A lo mejor es un mexicano o a lo mejor es un alemán al que, pues le cae mejor o le entiende más a la manera mexicana de decir las cosas y a lo mejor pues, por eso nos está escuchando, no sé. O a lo mejor es un español, pudiera ser un español. Un español por allá. ¿Qué país es el que más descargas tiene para El que Finanzas más Sapiens? descargas, según yo, es Estados Unidos, pero nada más que en este preciso momento me está fallando justo esa página, pero sí ha sido por ahí, por ahí nos escuchó alguien en Australia, me parece. Ok. En España hay En muchos, España hay muchos. Pues la plataforma que usamos es es española. española. Eso creo que tiene mucho que ver. ¿Sabes a mí qué me llama la atención? Mm, En platícanos. México pues si nos escuchan en muchos otros lados, que sé que lo hacen, Ujú, por lo menos puedo hablar sin sentir que conozco personalmente a nadie que escuche esto en algún otro lado, ¿no? Pero sí conozco a varios personalmente, a gente que en México nos escucha. Entonces, pues ahora sí que desde ahorita, perdón, no es personal, pero en México está en pañales el fenómeno del podcast, pero sí. en pañales. Lo ves para empezar, ni siquiera hay una plataforma, o sea, un hosting de podcast que digas .com.mx, ¿no? Mi Ujú, podcast.com.mx no existe, o mi podcast.mx no existe. no. Buena idea para registrar saliendo de aquí del episodio, Idea pero millonaria. sí, sí, sí. Una cosa es el dominio y otra cosa es construir la plataforma para hacer ese hosting del podcast y no lo hay. Mm, Quiere decir que todos los podcasters están usando hostings probablemente gringos, ¿no? O sí, este que es correcto. español, o alguno que por el idioma les pueda representar cierta simplicidad al adoptarlo y demás, pero en México no lo hay. Y también no hay muchos podcasts mexicanos. A lo que voy es, me van, ay, pero ¿cómo crees que no sé qué? A ver, hasta donde yo me quedé, que ya tiene casi 4 años, la mayoría, casi todos los podcasts rankeados número uno en México Ujú. eran en realidad programas de radio que grababan y subían para que también existieran en podcast, O pero sea, pero, eran ajá, ajá. No un espacio que naciera siendo un podcast. exactamente, Ah, exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues, y por supuesto, no estoy diciendo que no hay, que hay cero, sí, sí los hay, pero podcast como tú y yo, así, podcast independientes, hay pocos, y así como mi podcast sufrió mucho tiempo, somos bien informales, ¿no? Porque pasan semanas y no se publican, y de repente sí se publica, y después otros 2 meses y cosas así, Y ¿no? una Entonces, rachita de que una sí y otra. rachita de que sí y una que no, y entonces, a lo mejor por eso no se presta para que una audiencia se enganche totalmente con un podcast, con un tema, lo que sea, pero digo, es completamente distinto en otros lados, ¿eh? Sí, 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 sí. Fíjate, mira, ya me cargó la página. Nuestro primer lugar es en Estados Unidos. Saludos a todos nuestros paisanos. Hello, good morning, my fellow Americans. No, no, por favor, nada más te faltó el maquillaje naranja.
Nah, eso lo pueden decir muchos, no, nada, no es de Sí, uso no, no. exclusivo del... No, o de cierto señor que tenía una, que tocaba el saxofón mientras estaba en la Casa Oval, ¿no? ¿Tocaba el saxofón? Sí, cierto presidente famoso por un escándalo, ¿no? To- pues mira, ya con el Tocaba el escándalo sé a saxofón. quién. En Los Simpson tocó el Ah, saxofón. ok, ok, ya, ya. Pero bueno, bueno, estábamos en Estados Unidos, México, ya después, ya más bajito, Alemania, el Reino Unido, fíjate. Pero yo creo Eh, que lo más seguro es que sean así como, no, a lo mejor no paisanos, pero sí eh, hermanos del habla española. seguramente. Sí, porque por ahí lo único que me pudiera atrever a pensar es a lo mejor es alguien que utiliza los podcasts para aprender y acostumbrarse También con el pudiera ser. lenguaje, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, no es que lo hiciera con ese fin, pero yo viendo programas en inglés fue como mejoré mucho el entendimiento y mi pronunciación del inglés, ¿no? Y Entonces te ayuda, hasta te aprendes ayuda. palabritas nuevas ahí de repente, sí se ayuda mucho. Modismos, idiomas y Ándale. demás. ¿No? Sí, 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 pero bueno, pues mira, justamente, saludamos a todos nuestros amigos Finansapiens que nos vean y que nos escuchen, o nos escuchen nada más, en cualquier parte del mundo, no sabemos a qué hora sea, pero, pues bueno, muchas gracias por hacerlo. Eso sí, suscríbanse, denos un like, un comentario, se agradece, que se sienta que no estamos solos en este espacio. Y pues que también si nos quieren recomendar algo, pues bueno, con todo gusto recibimos quejas, sugerencias, lo que sea. Sí. Oye, también se nos olvidaba ahí un anuncio parroquial que este será el último episodio de Finansapiens por un momento. Era Este lo que te nos, iba a decir, oye, descríbelo bien, porque si no, sí, nos iremos de vacaciones, descansaremos, los dejaremos descansar, por supuesto, y pues volveremos también, por supuesto, en este inter. Claro que vamos a estar haciendo investigación de qué temas les podemos platicar, y si en una de esas pues también alguien nos sugiere algo, pues por supuesto que lo incorporamos. Pero ya, entremos en materia. Hoy nos hiciste llegar un tema muy padre que... Es más, hasta se presta a algunos memes, ¿no? O algunos chistecillos ahí de que cuando la abuela se muere y empiezan todos a pelearse los no, cállate, terrenos. esos no son chistes, esos son, la verdad, situaciones bien lamentables. Sí, la anécdota Bien. más común de lo que uno quisiera, y es que se juntan muchos fenómenos, ¿no? O muchos factores. Por ejemplo, no nos gusta el planear o el decir, ¿cómo lo platicamos? El planear nuestra muerte o el que ya no estemos aquí, ese tipo de cuestiones, porque mucha gente dice, no, pues es que ya me estoy echando la tierra encima o la sal, no vaya a ser, y mejor hacemos otras cosas. Y es que sí, no es un tema muy grato, no es un tema que se nos antoje mucho, pero hay que hacerlo. Y esto puede funcionar para nuestra tranquilidad, pero también para evitarle broncas a la familia, ¿no? Por Porque supuesto. no, pues es que a mí mi tío me había dicho que me iba a dejar la Que casa esto iba a de... ser mío. Sí, y tú pues nomás vienes acá, pero si tú nunca lo viste, y es que cosas así. Y también ahí hay otra cuestión muy importante. Pensamos que este tipo de cosas es así de los millonarios, que es lo que le dio el origen al tema de hoy. Hablamos de un reportaje del Economista, en el que habla de esta señora vamos a ver, porque además su apellido es un tema así Es como que de fácil, Aramburu Zavala. Aramburuzabala. O sea, si tenemos problemas de dicción,
O si ustedes, amigos Finansapiens, que nos ven en otros países o que son, y que piensan que todos nos apellidamos Hernández como yo, que es mi segundo apellido, o López como Bernardo, no hay apellidos Pérez. Pérez, González, no, 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 hay apellidos más, ¿cómo le llamo? Más rebuscados en español. Y uno de estos es Aramburuzabala, que según yo es así como que juntaron dos apellidos y dijeron, pues para que se oiga con más caché. No lo sé. En una de esas me dicen, no, no, pues esto es al revés, tú qué sabes de. No, 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 ese no es. Precisamente ese no es Yo, nuestro. a mí, cuando me dicen ese apellido, ¿sabes qué pienso? ¿Qué piensas? Que ha de haber sido una cosa así anecdótica como el acerejé, güey. O sea, Pudiera ser, ¿tú pudiera ser. sabes cómo llegaron al acerejé? No, 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 no. No quiero hacer el oso aquí queriendo rapear en inglés, pero te voy a mandar la canción. Y es una canción en inglés y el acerejé es el guachihuachear esa canción. Él no la sé pronunciar, entonces digo, acerejé, deja, deje, y ahí sacaron la canción del ¿En acerejé, serio? deja, deje, digibi, dibi, dibi, ba, ba, da, bu, ba, 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 di, 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 pi, 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 pi. Déjame decirte que a mí esa canción me cae pésimo. Te lo prometo. Que estábamos en la universidad cuando estaba En esa la canción. universidad, sí. Y, ay, no, yo decía, ¿en serio les gusta eso? Yo soy, eso sí, amigos Finansapiens, yo soy de las personas tal vez más antimodas que hay Ujú, y no le entro a esas cancioncitas que ujú, son muy pues de verano y de, ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en el 2001 cuando sonaba tal canción y que después para el segundo año o para el tercer año ya nadie la pone y yo soy muy enemigo de esas cosas? No que esté mal, es algo que no, simplemente no, no, como que no me hace mucho clic, ujú, pero es cada quien es libre de escuchar. Pero mira, fíjate, no, no sabía el origen de esa canción. Ahí luego me pasas ese video o ese link y ya lo escucharé y diré, ah, o sea, efectivamente no tenía ninguna razón de ser. Pudo no haber existido esa canción y no pasaba nada, pero bueno. efectivamente. Pero Yo estoy de fíjate, acuerdo, pero dentro de todo, para cerrar el tema, ¿no? O sea, ujú, sí pudo haber nunca haber existido esa canción y la humanidad seguiría siendo lo mismo, no nos perdimos de nada, no sí, nos no. habremos perdido de nada, pero tú y yo tenemos un conocido, un amigo en común, que la agarró de botana la canción y entonces de todo era un chiste con el acerejé y Ah, sí. terminó por no caerme tan mal la canción. No, no Terminó lo siendo un podemos buen quemar, chiste. no lo podemos Eh, quemar. Benji, Ah, sí. no, dejarás de hacer chistes algún día. No, 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 no No, creo. No creo que no se le creo. haya quitado esa bonita costumbre porque es muy simpático el Benji. Y oye, pero, bueno, estábamos volviendo al tema. Esta señora, fíjate, yo creo que vivió los dos lados de la moneda en este tema del, del reparto cuando uno ya no esté, o del, pues sí, el legar algo, ¿no? El que al final de cuentas nosotros trabajamos, pues no precisamente, o sea, sí para nosotros, pero también para dejarle algo a nuestros hijos, y así es la cadenita, ¿no? Y a ella le pasó una cuestión muy particular. Ella a sus 30 y poquitos, pues fallece su papá, que fue un gran empresario al cual pues le debemos muchas de nuestras alegrías, porque pues era Nuestras sí, memorias de nuestras memorias, de nuestras anécdotas, también, precisamente, pues porque era el dueño de Grupo Modelo, ¿no? Entonces, nada más. pues sí, hombre, de repente pasa un camión de reparto de esos artículos y uno dice, Dios los bendiga, ¿no? Buen hombre. Gente buena y trabajadora. Sí, claro. Y bueno, pues es que a uno de repente le gusta la cervecita y Y más en ameniza. esta época de calor. Y bueno, a ti te Mm, toca calor, fíjate que aquí no hace tanto, pero Hace más calor que en diciembre, güey. no, por supuesto, y Se antoja además una cerveza más ahorita que el 2 de enero. que es fin de semana, además. ¿Por qué no? Es más, tiene mucho que no lo hacemos, ¿eh? El echarnos una Una cervecita cervecita medio aquí estaría o bueno, un ¿eh? traguito. No sé, bueno, lo haremos en otra ocasión, porque
Nos vamos a ver mal dejando a nuestros amigos finansapiens y dice, ahorita regreso, voy por una. No, no. Este, pero bueno, pues fallece su papá y la deja, a lo mejor sí con la herencia, el legado bien establecido, bien organizado, pero ella no estaba precisamente bien preparada, ¿no? O sea, preparada en el aspecto de decir, órale, vas, éntrale al negocio y pues que esto siga adelante, ¿no? La agarró, pues obviamente, o la mayoría de las muertes pues sí son inesperadas y así, pero lo que fue más inesperado para ella tal vez fue el hecho de recibir pues este gran, Pequeño pues encargo, ¿no? sí, Así. Hay ay, una pequeñita responsabilidad ay, te más, dejo el por favor. changarro, ¿no? Que los borrachos no se queden secos el fin de Sí, sí, semana. sí. Porque pues obviamente pues es una empresa muy grande, es una empresa que además exporta, este, Complicada en su logística, o sí, sea, sí, claro. hacer cerveza, te soy honesto, con un poquito de práctica, cualquiera puede hacer cerveza en su casa. Sí, un Pero haz tu litro. cerveza en ese volumen y distribúyela hasta en qué rincón de México no hay cerveza modelo. No, pues bueno, hacían un comercial que seguramente su razón tenía de que en Japón, en Europa, en cualquier parte de Europa te la encontrabas, pues una cerveza, una Corona, digamos, o una Modelo, o la que sea que ellos hagan, o de todas las que ellos hacen más bien, pues sí debe de tener su chiste, ¿no? Por supuesto. Y manejar todo este tipo de cuestiones, pues bueno, no es que llegues y digas, a ver, ahorita nos encargamos. No, es una cuestión que tienes que prepararte, que tienes que saberle y que seguramente tendrá dos o tres, buenas mañas que hay que saber para manejarlo. Y bueno, ella recibe el negocio, pues ahí como medio papa caliente y se encarga no solo de mantenerlo, sino de hacerlo crecer y ya ahorita, pues bueno, ella vende buena parte de las acciones y todo, pero también, pues digamos que esto ya, dejemos la parte de la empresa y se vuelve administradora de la riqueza familiar. Y no, sí. Es que, perdón, me distraje porque me quedé pensando, dije, podríamos hacer un capítulo, podríamos hablar en este espacio o en el otro Ajá. de Aramburuzabala, pero en su espacio y su impacto que tuvo en la tecnología y en el mundo de las redes de México, porque todo el mundo la conoce por la cervecería, pero ella también fue dueña de una empresa no tan grande como Modelo, pero porque, pues, ¿qué otra empresa puede ser tan grande como Modelo? A lo mejor No, son cuatro nada contadas, más, ¿no? Sí, sí, contadas sí. exactamente, pero ella también es una de las razones muy grandes por las que existe Kio Networks, por ejemplo, proveedor de Ah, servicios de Internet. sí, sí, sí. Y de Grande almacenamiento y y de así. almacenamiento, grande en el mercado empresarial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, O sea, en su campo es grande. no le contratas tu internet para tu casa Kio Networks, pero hay cantidad de corporativos que le contratan el internet. Y como dices, el procesamiento, el storage, los racks y demás, a Etcétera, Kio Networks, etcétera. por ejemplo. Pero, y Sí, ella sí, sí. también, ella. No sé si es dueña actualmente, pero lo fue. Pero tenía sus manitas ahí en ese negocio Tenía en sus también. manitas, sí. Y sí, entonces, ahora la otra parte, ella tiene dos hijos y no quiere, pues, que sus hijos sufran esa. Sufran. Ay, suena tan Sí, sí, bonito. sí. Uno lo Ay, ve. sufran, que no sufran los. Que no sepan qué hacer con tanto dinero, Exacto. ¿no? Que no vaya a ser que los degraden de billonarios a millonarios nada más. O sea, Sí, empezar con oye. M. ¿Qué va a Ya decir? qué oso. ¿Qué va a decir la gente? Ma, o sea, no. No. ¿Qué No, por pasó ahí? favor. ¿Cómo crees, ma? No. Y a lo mejor nosotros tenemos problemas más terrenales, tenemos problemas más simples. A lo mejor nuestro mayor problema será Más básicos, vamos a llamarles pues más sí, básicos. sí, Mira, oye, en la que- pirámide de Maslow, nosotros nada más vemos la base.
Oye, que a lo mejor nuestras decisiones no se van a llevar entre las patas a miles de personas, ¿no? Por ejemplo, sí. Y y bueno, al final de cuentas, pues les quiere hacer esta transición o este paso de la estafeta, pues algo pues menos traumático y más sencillo. Pero ¿cómo lo podemos traspasar a nuestra realidad? Pues algo tan sencillo como que si tenemos una casa, pues que definamos a quién se la vamos a dejar. Si a lo mejor tenemos más de un hijo, pues bueno, que a lo mejor repartírselo en partes iguales. O si a lo mejor tenemos más propiedades, pues decir, ah, bueno, pues a fulanito tal vez le guste más esto, o a menganito le haga más falta esto otro. Y esto lo podemos hacer de manera ordenada, organizada, sin echarnos la sal, porque eso realmente no sucede, por medio de instrumentos legales y o financieros que lo puedan ir pues dejando en claro, ¿no? No necesariamente la cartita o el haber platicado con el ahijado o con el sobrino favorito, sino dejarlo bien establecido para no buscarles esos problemas o que en el velorio, oye, pues ahí te encargo que vayas vaciando la casa porque pues me la dejó mi tío y, o sea, no O es, cosas más importantes que la casa, ¿no? Así como de, oye, veme buscando la colección de tarjetas del NFL de los noventas, porque esa mi tío me dijo que iba a ser mía. No, ¿qué te crees? Y esa llevo años esperándola. así, oye, pero si a ti ni te gusta el El fútbol, fútbol, ¿no? exacto. O sea, en realidad lo platicamos muy chistoso, pero puede ser y es motivo de peleas familiares, de distanciamientos. Ahí se rompen todo tipo de relaciones que si uno las deja bien establecidas, se pueden dejar, bueno, a lo mejor la molestia puede ser menor, pero por lo menos en la repartición de ese tipo de cosas, este, puede ser un poquito más organizada. Podrás no estar de acuerdo, pero sabes que tomó la decisión quien era el dueño indudable de esos cuando estaba en vida, ¿no? Sí, sí, y a lo mejor te evitas esos sentimentalismos de, es que a mi papá le hubiera gustado, o es que mi abuelito me había dicho. No, 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 o sea, pues es lo que es y tan tan, ¿no? ¿Y qué tipo de instrumentos podemos manejar en ese sentido? Por ejemplo, si nos apellidáramos Aramburu Zavala, podríamos establecer un fideicomiso. Y hay instrumentos que son como este tipo, que tienen más un componente legal también y que están ahí, y que puedes decir, ah, no, bueno, pues esta cuenta que sea específicamente para este, eh, Mm, no sé, se me ocurre para la manutención de mis nietos y todo tiene que ser específicamente para esto y para nada más. Porque a lo mejor los niños ya tienen por otro instrumento que ahorita platicamos, la educación. Ah, bueno, claro. única y exclusivamente esta cuenta bancaria se va a destinar para eso y hay manera de hacerlo con un fideicomiso, por ejemplo. Este, bueno, está bien, pero también estamos hablando, por ejemplo, del testamento. El testamento ahí Por a supuesto. lo mejor es un poquito más general, un poquito más en el que puedes disponer de cada uno de los activos que pudiera tener una familia o una persona y decir, bueno, pues a lo mejor la casa de Nueva York la tiene, va para Panchito, pero los terrenos de los viñedos, porque estamos acordándonos que somos de los Aramburu Zavala, pues los viñedos se los vamos a dejar a Lalito y la casa de la playa en Los Cabos se la dejamos a Menganito, ¿no? Sí. Entonces, ah, bueno, ya podemos hacerlo así, pero también podemos hacerlo si a lo mejor no tenemos, es más, se- eh, por ejemplo, podemos hablar de un seguro de vida
en el que no necesariamente puedes tener esa cantidad en la bolsa y decir, bueno, pues a mí me gustaría dejarle, no sé, 200,000 pesos, por decir un número, a a este, a mi ahijado lejano, porque pues a lo mejor nunca vi por él, pero pues ahorita me gustaría que no diga qué padrino tan desnaturalizado tuve, ¿no? Pues ahí le dejamos algo. Y no necesariamente lo tienes que tener todo junto, o ya acumulado, o ya ganado, que ya sea de tu propiedad, sino le puedes dejar un seguro de vida para eso. O hablar hay varias formas de llamarlo o tiene varias naturalezas, pero a lo mejor podemos hablar de un fideicomiso escolar o de un seguro de vida, o de un plan universitario que al final de cuentas viene siendo la misma cosa y que es específica y exclusivamente para la universidad del, del sobrino más aplicado que tienes, porque sabes que él sí lo va a aprovechar, ¿no? Por decir algo. Ah, bueno. Oye, el famoso fideicomiso es el que en inglés se llama el trust. Es el Ajá, mismo, ok, ya. Porque existe el estereotipo en Estados Unidos de los trust babies, ¿no? Que ajá, son estos personajes nacidos en cuna de oro, les decimos en México, y que por supuesto, por una mejor cultura financiera, no los puedes atacar por eso, pero pues el humor sí puede atacarlos. Dice, bueno, utilizan los fideicomisos para asegurarse que al hijo nunca le falte nada y casi casi que aunque el hijo sea un bueno para nada, pues tenga su vida garantizada de por vida, ¿no? sí, y puede servir para muchas razones, ¿no? Te decía yo, puede ser el que tú estés tranquilo de que lo que quieres dejarle a alguien realmente pues le llegue, pero también puede ser algo eh, pues más para que la familia no se esté peleando, pero Ujú, también pueden ser instrumentos que a lo mejor dices, bueno, yo sé que, o es más, ni siquiera sé cuál vaya a ser el éxito universitario, estudiantil de fulanito, pero pues le dejo ahí algo para que de ahí eche mano, ¿no? A lo mejor es claro. mucho, a lo mejor no es mucho, pero pues bueno, ya ahí algo tiene, ¿no? Oye, pero además, o sea, una cosa es obviamente el dinero que queda ahí, ¿no? Que Ujú. es una cosa importante. Pero suena muy a script de película de Hollywood, pero se basa en ciertos datos reales o en cosas reales. Porque, ¿qué puede pasar? Si lo único que dejas es el dinero, o sea, con un testamento y dices, ah, mi dinero va para tal persona, pero ¿qué pasa si esa persona o falleciste cuando él era todavía muy joven, muy inmaduro, recibe el dinero y se lo quema en la fiesta, en el viaje y demás, y no lo invierte, no lo usa en algo productivo, nada más en unos años, en viajar de Ibiza a México y a no sé dónde, se quemó el dinero, ¿no? O no tiene la habilidad de negocios, la experiencia de negocios, hace malas inversiones y igual el dinero que le dejaste, pum, caput, se lo quemó. O se lo dejas a alguien que tiene un problema de apuestas y se lo quema en viajes a Las Vegas y cosas por el estilo. O sea, Sí, hay razones, aunque le dejes una cantidad fuerte, significativa de dinero a alguien, pueden haber circunstancias de él o de su entorno que lo hagan quedarse sin ese dinero. Creo que el efectivamente. fideicomiso existe precisamente para decir, se le va a dejar un dinero, pero para garantizar que él va a recibir buena parte de ese dinero, pero si cumple ciertas condiciones, ¿no? Y pudiera ser, si es un dinero habido, por ejemplo, de Aramburu Zavala, que es de una empresa, bueno, la empresa se la va a quedar, pero primero tiene que demostrar que terminó una carrera universitaria, que ha hecho estudios de posgrado, que tiene tantos años de experiencia en administrar empresas, por lo menos de cierta complejidad. O sea, se ponen las condiciones Así para es. decir, no nada más suéltale la empresa para que legalmente no tenga que batallar con un bien intestado y a ver que Dios lo ampare. Sí, incluso hay cláusulas en las que pueden decir, bueno, que se vaya empapando, que se vaya acercando, que no tome decisiones o que sus decisiones sean supervisadas
y que vaya sabiendo, conociendo las implicaciones de todo lo que va a decidir o todo el poder que le va a llegar, ¿no? Porque no es Exactamente. así de sencillo. Pero, y entonces ahí ya será cuestión de acercarnos con un especialista que nos vaya diciendo, pues a lo mejor qué instrumento nos conviene más. A lo mejor te decía yo, es algo tan sencillo como, no tienes los 10 millones de dólares para, bueno, pues no te preocupes, un seguro de vida que vas pagando poco a poco y que al final, la suma asegurada les va a quedar por esa cantidad que tú definiste, ¿no? O, vamos, hay toda una serie de instrumentos que les pueden servir para este tipo de cosas y que el único, o que no el único, sino que el fin definitivo será, pues, que no haya broncas, que las cosas les lleguen como les tienen que llegar, que estén destinadas para lo que uno las está pensando, porque sabes que también me estaba acordando, el, 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 el no hacerlo. O sea, es más, se lo puedes donar a la ciencia, a tu mascota, a lo que tú quieras, ¿no? Porque hay quien ¿Sabes tiene en esa Estados intención. Unidos qué hacen muchos de los así excéntricos millonarios? Ajá, En su testamento les dejan una lana a la universidad a la que asistieron, o ándale. a una universidad con la que tengan afinidad, pero O a una, ¿cómo se llama? A una causa, ¿no? ujú. También sí, a Ujú. una fundación, sí, Cosas así, ¿no? también lo dejan. Pero también lo puedes, si a lo mejor también eso te preocupa o es un problema, o te quieres evitar de una situación. Yo me acuerdo mucho de una oficina donde trabajé ahí por Chapultepec, por el, Ok. por el bosque de Chapultepec, que yo me imagino que, haz de cuenta, era la casa de los locos Adams. Era un caso, no, así Ujú. que se veía que en su momento estuvo muy bonito, que pues tenía un buen terreno, y sabes, y lo conocíamos como Narnia porque era una casa ya viejita, abandonada, ya ni, o sea, se veía que de repente como que iban a ver que no la ocuparan para algo más, pero estaba abandonada, o sea, realmente O sea, pero tu oficina estaba en la casa no abandonada. estaba cruzando, digamos, estaba Ah, cruzando sí, la yo calle. dije, No, no, güey, sí, sí. Sí, 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 o sea, era algo muy de chistoso. repente estábamos trabajando y nos iban a sacar porque No, estábamos invadiendo la casa de la abuela. no, fíjate, la verdad es que muchas de las ventanas de la oficina daban hacia hacia ese predio, digamos, y o sea, era tema de que todo el que veía por primera vez esa propiedad decían, ¿cuánto vale esa casa? ¿Quién sabe? Pero pues simple y sencillamente se está echando a perder. Y cuando se resuelva la situación de ese inmueble, pues se va a vender simple y sencillamente como terreno, Trapo porque viejo. Oye, sí, me hiciste recordar, seguramente tú también has visto esos edificios o casas que tienen la manta colgada de esta propiedad, este bien inmueble está en litigio, no compre problemas, ¿no? ándale también. O no insista, no está en venta. Ah, ¿No? Entonces, ese lo he visto muchas veces y yo no entiendo cuando ponen de este no está en venta y te ponen un teléfono. Entonces, ¿para qué ponen un teléfono? Nunca lo he entendido. A lo mejor alguien me lo va a explicar y no creo que me haga sentido aún. El que pongan el no está en venta lo entiendo, pero yo he visto mantas de este terreno no está en venta y luego te ponen un teléfono. O te dicen cualquier asunto relacionado al mismo con un teléfono. Si no está en venta, ¿para qué te voy a llamar, güey? O sea, oye, pues yo sé que no le está en venta, pero quiero hacer una fiesta, ¿me dejaré hacerlo ahí en su casa? oiga, es que tiene harto terreno, Tiene- Sí, no puedo hacer una ¿puedo ir a fiestecita ahí. acampar? Yo tampoco lo entiendo, pero, o sea, sí. O sea, hay muchas situaciones que podemos evitarnos. Porque imagínate, digo, a lo mejor no, obviamente no vamos a estar conscientes ni seremos testigos de lo que pueda suceder, pero imagínate que tengas una casa, un terreno, un lo que quieras y que simple y sencillamente nadie de tu familia lo pueda usar, ni para bien ni para mal, ni el sobrino que siempre estuvo al pendiente de ti, ni uno de tus hijos, ni tu esposa, no sé, ¿no? Que simple y sencillamente nadie lo pueda utilizar porque no dejaste todo ordenado. Ujú. Qué coraje.
qué desperdicio Sí, y tristemente también qué común, porque todo el mundo ha escuchado una historia similar, sí, sí, ¿no? sí. Y te encuentras muchos inmuebles así en muchos lados, ¿no? Y Sí, dices, bueno, o sea, vamos, y además lo que sí le puedes dejar a tu familia son años y años de broncas y de gastos en abogados, en dependencias del gobierno, para arreglar, para sacar copias, para lo que tú quieras, y que simple y sencillamente no lo van a poder arreglar hasta después de mucho tiempo, después de mucho dinero y después de muchos corajes. por supuesto. ¿Para qué? ¿Y para qué? Sí, para eso está aquí Julio y está Bernardo y por lo menos podemos presentar una que otra idea para que eso no pase. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí hay muchas herramientas para hacerlo. Les decía yo, están los seguros de vida, están los fideicomisos, están los testamentos, Por y supuesto, creo que el testamento es el que primero viene a mente de muchos. así es. Pero y ya cada uno de ellos tendrá su complejidad o tendrá su utilidad, porque no todos son para todo. Por algo existen, pues todos estos instrumentos y que sus particularidades tendrán y sus facilidades, sus pros, sus contras, y que podemos hacer pues podemos facilitarle las cosas a nuestra familia. Ya será cosa de que pues sus apellidos, propiedades y situaciones muy particulares les puedan ir dictando hacia qué instrumentos se pueden encaminar más, pero bueno, pues nosotros les dejamos esto porque los dejaremos unos días, ya les platicaremos cuando regresamos. Por lo pronto, Utilicen el tiempo para reflexionar, hacer un sí, inventario de todos los consejos que han escuchado y ver en cuáles ya nos hicieron caso y en cuáles no. no. Por lo pronto ya ahí tenemos en el tintero un par de temitas que les estaremos platicando de regreso. Les deseamos que sigan que descansen, que si van a salir de vacaciones, pues lo disfruten. Y si no, pues bueno, simple y sencillamente que la pasen muy bien, que eso sí, no dejen de vernos, porque pues ahí están nuestros episodios para que los vuelvan a escuchar, a ver. A lo mejor hay uno Oye, perdido. consejo con jiribilla. Eh, borren su historial de YouTube y les van a volver a recomendar videos que ya vieron. Pudiera ser, pero ¿saben qué? Para por si sí, por si no, pues suscríbanse, síganos, coméntenos y compártanos, porque a lo mejor hay alguien que tiene un tiempecito libre y que pues pudiera aprovecharlo para vernos, para escucharnos. Y si Este, van a salir los viajes en avión con un buen podcast, se hacen mucho más agradables, ¿eh? por supuesto, ¿no? Ya es más, ya los puedes tener descargados, no necesitas ocupar internet. Y te quitas de esa bronca porque luego te quedas sin internet a medio viaje y qué bronca es, ¿no? Aquí Por hemos lo, llegado que vivir sin internet 2 horas ya nos parece una aberración de la vida misma. no, pero luego cuando necesitas mandar un mensajito resulta que no puedes y ahí está el problema, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso sí, les amenazamos con volver. Más que amenaza, se los prometemos. No crean que los vamos a dejar así nada más de golpe. Volveremos con más consejos de eh, finanzas personales aquí en Finansapiens. Bernardo, disfruta ese crucero que tienes programado en el Mediterráneo, Y porque esos calimochos que estoy viendo así con vista al mar, el vaso bien sudado de lo frío que está la bebida. Eso, eso es vida, eso es vida. bueno, pues no nos queda más que recordarles que nos pueden ver y escuchar en su plataforma de podcast favorita. Estamos también en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, el cual retomaremos por cierto consejo que nos hicieron por ahí. Por supuesto en Facebook y en todos los lugares que ya saben. eh, y si no, ya se los estaremos recordando ahí en nuestras redes sociales. Por lo pronto, Bernardo, muchas gracias Muchas de nada y nos y vemos pronto. muchos hasta luego. Adiós a todos.